Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad pues estamos con una persona muy especial, siempre dándole seguimiento a las entrevistas con personajes muy especiales dentro y fuera de nuestro municipio, y en esta oportunidad tenemos con nosotros a miembros de la Academia de las Lenguas Mayas, y específicamente tenemos aquí al señor Pedro Morejón Patzán. Él es licenciado en Educación Bilingüe Intercultural, egresado de la Universidad Rafael Landívar, presidente de la Comunidad Lingüística Cachiquel. Y él nos va a indicar algunos puntos que es de mucha importancia para nuestra población, para también a los amigos de San Raimundo, San Juan Zacatepeques y por supuesto San Pedro Zacatepeques, analizando un poquito de el idioma cachiquel, que en este caso estamos viendo, al menos acá en San Pedro, que cada día más se está perdiendo este idioma tan especial, y como que se calcula que dentro de 10 o 15 años se habrá extinguido el idioma cachiquel en nuestro municipio San Pedro Zacatepeques, dado a que casi ya no muchos lo manejan o lo hablan. Entonces, y es por ello que también la necesidad de analizar estos puntos, y en este caso pues nos sentimos honrados de tener con nosotros al licenciado Pedro Morejón Patzán, presidente de la Comunidad Lingüística Cachiquel, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Quisiéramos que para iniciar este tema, que le dé un saludo especial a nuestros amigos televidentes, un saludo en cachiquel y por supuesto luego en español, para que sea mucho más entendible, ¿verdad? Gracias, y ahí le dejamos el tiempo. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Kaho chpari hun ramajrei mabej ni kaumachleri tat shoklupeyoh lichin ni kaya hun kai sich parui ri cachiquel chochi chkaparviri kulpiyot vispashil Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Hanila yokikoto koykin karaibej kachi hun ramajre shkochsihon shtikasin tat chkachverish parviri shkochsihon pakami. Gracias por esta invitación que nos hace, y un saludo cordial para todos los televidentes que nos escuchan acá en estos municipios: San Pedro, San Raimundo, Santiago y otros municipios acá cerca que nos están escuchando y nos ven. Pues un saludo cordial de parte de la Academia de Lenguas Mayas y de la Comunidad Lingüística Cachiquel. Gracias, licenciado. De veras también le reitero, nos sentimos muy honrados de tenerlo acá con nosotros, aquí dentro de TV San Pedro, Televisión Diferente. Y para iniciar con esta pequeña entrevista, quisiéramos que usted nos indicara sobre el surgimiento de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, cómo surge y por qué surge todo este movimiento tan especial que de veras tanto hacía falta ya dentro de nuestra comunidad. Gracias. Bueno, haciendo un poco historia, en los años 80, un grupo de maestros de educación bilingüe se reúnen allá en Cobán, Alta Verapaz, para discutir el problema de la escritura de los idiomas mayas. En ese entonces, cada quien escribía, hacía el esfuerzo de escribir en su idioma, ya sea cachiquel, quiché, umam o ekchim. Lo hacía con un alfabeto creado por uno mismo, ¿verdad? Yo escribo y lo hago a mi manera. Y era un problema porque el quien escribía lo entendía, pero la otra persona no lo podía entender. Entonces este grupo de maestros bilingües se reunieron y analizaron. Y llegaron en la conclusión de pedir al gobierno, al Ministerio de Educación, para que viera qué hacer en este caso para que existiera una unificación en cuanto a la escritura. Y a raíz de esto, pues en el 1987, ese esfuerzo pues como que sí fructificó, y fue posible que se emitiera un acuerdo gubernativo, el 104687, donde no me acuerdo, el Ministerio de Educación creó ese acuerdo donde estableció un alfabeto específicamente para la escritura de cada uno de los idiomas mayas.
Y de ahí entonces es que se estableció un alfabeto, ya existió un alfabeto único para la escritura de cada uno de los idiomas. Licenciado, en este caso, ¿quiénes fueron los que armaron? Bueno, ya sabemos que fueron los maestros, ¿verdad? Ellos hicieron un anteproyecto antes de la escritura del alfabeto, luego lo presentan al Ministerio de Educación, ¿o cómo fue este asunto? ¿Quién realmente aprobó eso? Porque si bien es cierto es el Ministerio de Educación, pero me imagino que allá también hay personas especiales en el asunto esto de los idiomas mayas, y lo aprobaron, ¿verdad? Sí, hubo influencia de lingüistas extranjeros, porque acá en Guatemala, pues es de reconocer, no habían todavía lingüistas quienes manejaban, digamos, la estructura de los idiomas mayas. Entonces fueron los lingüistas extranjeros quienes apoyaron esta iniciativa, hicieron la propuesta de establecer un alfabeto. En este caso, por ejemplo, para escribir, por ejemplo, KI, por ejemplo, para decir dos, antes se utilizaba la C como para representar el sonido K. Pero eso daba dificultad, entonces hay ciertos criterios para establecer el alfabeto. Entonces los lingüistas propusieron que existiera un solo símbolo para el sonido K, para que no haya confusión como sucede en el castellano. Para escribir queso se escribe con Q, para escribir kilómetro con K. Entonces una dificultad hasta cierto punto provocaba pedagógicamente al niño, al estudiante que quería aprender. Entonces se omitió eso, ya no se dejó pasar eso en la creación del alfabeto cachiquel, de los idiomas mayas. Todo el sonido K, por ejemplo, se representó a través de la K. Entonces ya se escribe KI, por ejemplo, con la K. De esa manera es que esa idea se utilizó para todos los idiomas, Y claro, al decir yo que los lingüistas internacionales propusieron esto, pero también ya ellos formaron gente acá en Guatemala, ya hubieron ya algunas instituciones, organizaciones quienes apoyaron ya esta idea, pues proponiendo sobre los idiomas. Posterior a esto también, pues el otro logro fue que las instituciones que hacían lingüística en Guatemala, por mencionarles, por ejemplo, el Instituto de Lingüística de la URL, Oxlajuquej, una institución maya, OCMA, el Instituto de Educación Radiofónica, IGER, la Academia de Lengua Maya Quiché, creada por el licenciado Adrián Inés Chávez, que paz descanse, y otras instituciones que se unieron, ya teniendo el alfabeto unificado. La idea es, bueno, ahorita ya tenemos un alfabeto unificado, ¿qué hacer entonces? ¿Qué institución va a velar por la escritura correcta de los idiomas, por la investigación lingüística en Guatemala? Entonces estas organizaciones se reunieron, hicieron una propuesta de ley, la presentaron al Congreso de la República, y el esfuerzo no fue en vano, porque en 1990, en octubre precisamente, el organismo legislativo, el Congreso de la República, emitió el decreto legislativo 65-90, ya donde esta ley crea la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, pero fue propuesto por todas estas instituciones. Fue una lucha bastante ardua, pero gracias pues a AJAO se puede decir que sí se logró, y por eso es que se crea entonces la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Algo muy curioso que estaba viendo, bueno, al menos desde mi punto de vista, licenciado, una vez estando en el trabajo, ¿verdad? Me desarrollo en otros trabajos, pero me dijeron, ¿vos hablas cachiquel? Sí, ¿será que puedes describirnos esta sentencia, verdad? Tenían una sentencia dentro de un órgano jurisdiccional, un juzgado, un tribunal de sentencia. Entonces empecé a leer y de igual casi no entendí mayor cosa, ¿verdad? Sí, y se me queda bien, si no que sabes cachiquel, pues sí, les digo yo, pero la verdad es que la escritura es muy especial, les decía yo a ellos. Pero algo que estaba viendo es que, bueno, según curiosidades o según lo que se piensa, ¿verdad?
siempre existe el alfabeto es, o sea, las letras provienen del idioma español, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Por qué no se pudo hacer algo con jeroglíficos como realmente lo escribían los mayas o como los signos que utilizan los chinos, el mandarín, que se utilizan signos diferentes? Porque es muy original, ¿verdad? Entonces, según yo, ¿verdad? Pudo haberse creado algo así con los jeroglíficos, con todos esos signos que los mayas utilizaban para poder escribir, porque me imagino que el Popol Vuh, cuando fue descubierto en Chichicastenango, creo yo que no era escrito o la original, ¿verdad? No fue escrito tanto así por el alfabeto español, sino me imagino como los mayas lo escribían en jeroglífico, porque entonces no se pudo hacer en nuestro idioma materno de esa forma. Siento yo que tal vez es más original o había dificultades para hacerlo. Bueno, sí tiene razón, o sea, lo podríamos decir es más original, debiera ser de esa manera, pero viéndolo bien, lo que queremos es pues promover la escritura y en su forma oral. De esa manera pues costaría bastante. Incluso el licenciado Adrián Inés Chávez, cuando creó la Academia de Lengua Maya Quiché, él propuso, porque aún no estaba el alfabeto oficial que utilizamos ahora, en ese entonces él utilizó esa idea, incluso creó símbolos propios de acuerdo a la filosofía de la cultura maya. Me acuerdo que para utilizar el sonido, para representar la palabra y, por ejemplo, él utilizó una ruedita con unas rayitas en los 4 puntos cardinales, por decir, para que representara el sol. Entonces con eso representaba el I, ¿verdad? Pero incluso él, al crear ese alfabeto, hay otros símbolos más que creó, el K, el Ts, el Ch. Son 5 o 6 sonidos propios, los representó directamente con sonidos propios, de acuerdo a la filosofía maya. Pero el problema, bueno, él propuso también creo que desde Alemania, si no estoy mal, él tuvo ese apoyo y le elaboraron una máquina de escribir propia con esos símbolos. Pero el problema es que solo él lo tenía, nadie más lo tenía, entonces solo él podía escribir de esa manera y solo se podía escribir a mano, pues con lapicero. Entonces era una dificultad para no poder promover, pues, ¿verdad? Entonces él propuso incluso esta forma de escritura cuando se hicieron las discusiones, los análisis sobre alfabetos, y no fue posible por esa dificultad en las computadoras, por ejemplo, no tenemos este símbolo. Entonces es más fácil adaptar el alfabeto castellano, el alfabeto del idioma español, por ejemplo, nada más representarlo porque es convencional, ¿verdad? Bueno, este símbolo, por ejemplo, va a representar el sonido este. Entonces de esa manera pues que se adaptó el alfabeto del idioma castellano, se puede decir, solo que representando símbolos propios de los idiomas mayas, aunque en algunos sí se diferencian un poquito. Por ejemplo, el sonido representado por la TZ y un saltillo. Entonces esto fue la razón por qué no, porque también volviendo a lo que usted decía, el Popol Vuh, que fue localizado en el convento de Santo Tomás Chichicastenango, este alfabeto, este documento fue escrito por un maya quiché, pero este maya quiché lo hizo ya conociendo el alfabeto castellano, lo utilizó de acuerdo a cómo escribían los frailes, porque los frailes en entonces ellos sí aprendieron el idioma quiché, para evangelizar, y por eso mismo propusieron un alfabeto, lo escribieron en quiché. Entonces un maya quiché aprendió a utilizar ese alfabeto para escribir el Popol Vuh, pero ya utilizando el alfabeto castellano. No fue encontrado con glifos. Perfecto, ¿no? Interesante, porque hay que tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Porque a veces hasta a mí me preguntan ¿por qué no lo habrán hecho así? Y a veces uno tal vez tiene otras respuestas diferentes, pero de igual la respuesta que usted me da es demasiado razonable,
tomando en cuenta la tecnología, la computadora y todo. ¿Ya? Entonces, si vamos a analizar solo un último punto, bueno, en cuanto al acuerdo gubernamental y todo eso, ya nos lo indicó, ¿verdad? Que es muy importante que tenga bases legales todo esto, ¿verdad? Y actualmente, ¿dónde tienen ustedes la sede? La sede de la Academia de Lenguas Mayas, de la sede central, está en la zona 10. Ahora la sede de la comunidad lingüística Cachiquel la tenemos en Chimaltenango, en la cabecera municipal. Para contarles un poquito así, es de que la comunidad lingüística Cachiquel conforma la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Es una de las 22 comunidades lingüísticas, o sea que hay 22 idiomas mayas. Y cada idioma maya tiene su propio territorio. En el caso de la comunidad Cachiquel, por decirles, abarca los municipios de los departamentos de Guatemala, específicamente en el área norte y occidente. El departamento de Zacatepeques, Chimaltenango, Sololá, parte de Escuintla, parte de Baja Verapaz. Son los departamentos que abarcan. Entonces así podríamos decir, pues cada uno de los idiomas tiene su propio territorio. Entonces en ese territorio se ubica una de las comunidades lingüísticas dentro de su territorio. Gracias, licenciado. Amigos televidentes, finalizamos esta parte con el licenciado Pedro Morejón Patzán, presidente de la comunidad lingüística Cachiquel, que tuvimos el honor de tenerlo acá con nosotros. Para finalizar, licenciado, quisiéramos también que les dieras un mensaje de despedida a nuestros amigos televidentes de San Raimundo, San Juan Zacatepeques y San Pedro Zacatepeques. Matías Chivero, Shohiwakashach Chupani Juramagre, Nicaraibej, Richuacricapij, Stukayapo Hun Samaj Chive, Chupan de Talutzif, Rirukushi Samagre, Hari Chirishtan y Betamaj, Achkero Villar, Nicachapej, Ricachabel, Chuka, Achkero Villar, Nicatzimaj, Rumare Cacayebar Wakami, Coreri Cayochona Bacachabel, Pomaquetamanta, Nicatzibaj, Don Caraibej, Chukan Chirish ni Betamachta, Nicara. Julusi Bashikri Kachabel, Chukan Ketamachtari, Hebelta Yochon Bakachabel, Karaibeka, Hare y Chukarishko, Chikri, Chokabihapo, Matios Chivi. Gracias, amigos televidentes. Entonces volvemos con más de esta entrevista, pero con otra persona muy especial, experto en el idioma cachiquel. Volvemos. Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente. Amigos televidentes, estamos de vuelta con ustedes. Saludos especiales a los amigos de San Raimundo, de San Juan Zacatepeques y por supuesto San Pedro Zacatepeques. En esta oportunidad pues tenemos aquí el honor de tener personalidades que se preocupan por el idioma maya, en este caso el área Cachiquel, que están aquí con nosotros las personas encargadas de darnos estos mensajes en Cachiquel o de trabajar tanto esas áreas. Es parte de la Academia de Lenguas Mayas, en este caso pues la comunidad lingüística Cachiquel, quien está con nosotros, el licenciado Alberto Esquit Choy, coordinador de programas de la comunidad lingüística Cachiquel, a quien le damos también la cordial bienvenida. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y por haber aceptado también esta invitación en cuanto a este tema que es de mucha importancia, como lo dijimos anteriormente, acá en San Pedro Zacatepeques, tomando en cuenta que ya se está casi que extinguiendo nuestro idioma Cachiquel y de veras hay que hacer un montón de esfuerzos para que no se extinga, sino por el contrario, enriquecerlo más. Por supuesto, hay mucho que hacer dentro de todo este campo. Pero antes de iniciar, pues quisiéramos también que nos dé un saludo especial en Cachiquel a nuestros televidentes. Ya, nanti siwe juga kaci unohel, upawe kadi cici, unohel tai shirishna kusta, banon di kasleng unohel di sama nakabon patakatinamit patakacho chiron unohel di gadi kamantishe siwe ni yakil cikeciyo, Japón iwachochi yo hopa iwachochi yo sifon
Jumeje, Yuikikari, Tiashi. Ahora en español. Muy buenas noches a todos y es un gusto estar aquí con ustedes en el canal de televisión de San Pedro. Es un gusto realmente poder platicar, poder conversar sobre temas tan importantes como estos, sobre el idioma cachiquel. Y gracias a ustedes también por permitirnos entrar a sus hogares, ¿verdad? Y poder platicar sobre este tipo de temas y bueno, parte de nuestra vida como cachiqueles. Gracias, licenciado. Algo que también es importante saber sobre este idioma, especialmente el cachiquel, en donde, por la gracia de Dios, nuestro país, ¿verdad?, es multilingüe. Pero hay algo que nos inquieta también sobre los idiomas, ¿verdad? El Sutuil, el quiché, el achí, o sea, hay un montón de idiomas. Y nosotros que estamos en el área cachiquel, pero ¿qué significado tiene la palabra cachiquel? ¿Cuál es su origen para que los amigos televidentes también tengan más conciencia sobre nuestro idioma? Bueno, me parece una pregunta muy interesante e importante, digamos, de conocerlo, sobre nuestro origen, ¿verdad? Realmente el idioma cachiquel, por lo menos, aparece en el Popol Vuh, como los grupos que se van y buscan nuevas tierras, nuevos territorios, y que salen de, en algún momento se ha escuchado como Tulán, en otros casos como Tula, ¿verdad? Ellos salen y se les da como un símbolo, que es un báculo, es un bastón, que les llaman, a ellos se les dio a los cachiqueles un báculo, un bastón que es el cacché. Entonces, ese cacché es el que ellos, era el símbolo que ellos traían, digamos, para llegar a nuevas tierras y poblarlos, ¿verdad? Y entonces, y aparece en el Popol Vuh, en la historia de los quichés y todo eso, que creo que es la literatura histórica y nuestra, digamos, de nuestro origen, que como testimonio de que nosotros somos originarios de estas tierras y nos desarrollamos acá y poblamos el territorio, ¿verdad? O sea que desde el momento en que ellos se separan de Tula, por decirlo así, se les da una vara, un báculo. Exacto. Y ese báculo tiene un color rojizo más o menos. Ajá, por eso es que se le llama palo rojo, por decirlo así, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Es el símbolo de autoridad, sí, pues, que a ellos se les da, ¿verdad? Que ellos tienen una autoridad, son un grupo con una identidad propia, con características propias, ¿verdad? Y entonces se les da ese símbolo, digamos, como parte de un grupo importante entre los que salían los tutujiles, los achí, los quichés y todos ellos, ¿verdad?, dentro de la historia, que como testimonio tenemos en el Popol Vuh, uno de los libros más interesantes y sagrados de los quichés y de los pueblos indígenas de ese territorio. Algo que me llama la atención, nos salimos un poquito del tema. Tula, ¿por dónde queda Tula? ¿De dónde surge Tula? Realmente no se ha ubicado exactamente el lugar, pero sí se ha hablado, digamos, por algunos antropólogos, historiadores, etnohistoriadores, que este es un territorio que en la parte de México, y de alguna manera ellos argumentan que toda la cultura maya, la cultura mesoamericana, donde aparecen varios grupos, ¿verdad? Y esto se desarrolla en México, en una parte de México, y es allí donde, casi en el centro de México, es que aparece esta civilización. Lo llaman como el corazón de la civilización, digamos, y ahí se desarrolla como que ahí aparece una élite, un grupo que empieza a tomar, digamos, un proyecto civilizatorio en toda la región, y toda la ideología, todas las características, todo el pensamiento se desarrolla en eso, son como centro cultural, digamos, en donde irradia toda la cultura mesoamericana,
cada grupo toma sus propias características, ¿verdad? Entonces de ahí los mayas que desarrollan el arte maya, se desarrolla, digamos, tiene un auge, tiene un desarrollo muy fuerte, digamos, en la región maya, digamos, pero el origen viene de la parte esta de Tula, en el centro de México. De México. Sí. ¿Tiene alguna relación esa vara que se les dieron a ellos, o el báculo o el bastón, tiene alguna relación con lo que llevan ahora las autoridades, como los alcaldes, y los alcaldes mayas, los alcaldes auxiliares? ¿Tendrá una relación con eso o eso es diferente? Claro que sí, absolutamente. Yo creo que esto es característica de lo que se ha llamado como cultura mesoamericana. Digamos que esto siempre ha sido un símbolo y todavía tiene toda esa importancia, ¿verdad? En algún momento escuchaba también de parte de una persona que, digamos, iba, digamos, con la vara a manifestar, digamos, iba con toda la autoridad y se le había delegado toda la autoridad, digamos, de su comunidad. Y hablaba a este grupo de personas de que si se quebraba una vara, realmente eso era un delito, era atentar contra toda una autoridad y un poder del que ellos estaban investidos. Entonces, esto es una tradición mesoamericana de la autoridad y ejercicio de poder en todo el territorio, digamos, maya, que se mantiene, está vigente, o sea, no surge hasta parte de la colonia, sí, digamos, sino que surge mucho antes del periodo colonial, digamos, que se ha tenido en Guatemala. Sí, me imagino que los premayas, los clásicos y toda la forma en que se divide la historia de los mayas. Sí. Ajá, muy interesante, de veras, creo que lo vamos a tomar para otro, como tema especial dentro de otra entrevista, porque igual, amigos televidentes, es muy interesante todo esto y saber, por supuesto, nuestra historia. Pero vamos a volver nuevamente en relación a la comunidad lingüística cachiquel, que es el tema de hoy, pero de igual, ¿cuál es el trabajo que está realizando la comunidad lingüística cachiquel en estos momentos? ¿Cuál es el área que abarca? ¿Cuáles son, cuál es el objetivo y asuntos así, ¿verdad? Para que puedan también darse cuenta nuestros amigos televidentes. Bueno, actualmente la comunidad lingüística cachiquel está trabajando en todo lo que sería el territorio cachiquel, que abarca, digamos, el departamento de Chimaltenango, parte de Sololá, el departamento de Zacatepeques, parte norte de Suchitepeques y Guatemala, ¿verdad? Entonces, donde exactamente se ubica el departamento de Guatemala, donde está aquí San Pedro, Zacatepeques, entonces estamos trabajando en todo este territorio. Hay diferentes programas y proyectos trabajando, entre estos están los centros de enseñanza del idioma cachiquel, y que se está trabajando aquí en San Pedro Zacatepeques. También tenemos un trabajo desarrollando con docentes principalmente sobre metodologías de enseñanza del idioma cachiquel, que es sumamente importante, interesante para el desarrollo del idioma cachiquel, que hasta ahorita, digamos, empieza a desarrollarse. Yo pensaría que estamos en inicios de desarrollar una pedagogía cachiquel, digamos, para la enseñanza del idioma cachiquel. De ahí tenemos programas radiales, programas de televisión muy interesantes también para la enseñanza, digamos, del idioma con los niños. Programa muy interesante donde va a aparecer un personaje muy especial que se llama Charlie en los Cactijactalwich, le llamamos al programa, en donde para los niños ha sido muy interesante, digamos, en el momento en que ellos lo han visto, por lo menos la experiencia que hemos tenido ha sido sumamente interesante para los niños, para aprender el idioma y no olvidarlo, ¿verdad? Y esto realmente es empezar a utilizar tecnología que anteriormente no lo habíamos tenido. Y entonces este sería algunas investigaciones sobre sinónimos que tenemos, digamos, sinónimos
pensando en las variantes dialectales, que muchas veces nos entendemos de diferentes pueblos, de diferentes comunidades, pero a veces como que tenemos alguna limitante en alguna palabra, digamos, que hablamos de diferente manera. Yo soy originario de Patizilla, digamos, y entonces que hablamos, lo decimos diferente en mi pueblo, y que aquí en San Pedro posiblemente se dice de diferente manera. Algunos ejemplos, por ejemplo, como decir Tzai, dice mucho o demasiado para los de Comalapa, por ejemplo. Nosotros decimos Janilá. Creo que hay otros ejemplos que existen, digamos, como Paja en Patzún también, digamos. O sea, son expresiones o son formas en que cada pueblo se manifiesta parte de la riqueza lingüística que tenemos, y que no podemos, digamos, como descalificar uno y otro. Realmente son palabras diferentes que hay que apreciar, bueno, de dónde surge esta palabra y cómo se desarrolla en cada comunidad, ¿verdad? Y creo que esto nos crea también un pensamiento más amplio, digamos, personas que necesitan ampliarse y verse como iguales, ¿verdad? Solo que con sus propias diferencias, con sus propias características, con una identidad propia. Esto, yo creo que, digamos, esta investigación es sumamente importante para nosotros, para sentirnos cachiqueles e integrarnos más, y identificarnos, que no porque en Patzún dicen baje, aquí, digamos, se dice caso, otra palabra, digamos, no por eso somos totalmente diferentes, realmente nos logramos entender, pero con algunas cuestiones propias, ¿verdad? Que es apreciar a la otra persona, bueno, lo que está diciendo, enriquecerse uno con los conocimientos del otro, ¿verdad? Sí, porque al igual que el idioma español, que tiene muchos sinónimos, de veras que tiene una riqueza de sinónimos, cuando uno escribe puede utilizar otra palabra y otra que al igual dicen lo mismo, y creo que más adelante se puede enriquecer más el idioma cachiquel, tomando en cuenta todos estos sinónimos que, como dice usted, dice lo mismo, y al final como que cada área es un poquito celoso de la forma en que cómo lo dice, porque estaba platicando con un compañero y me dice, no, es que eso no se dice así, pero es que así lo escribe, y le digo, no, pero es que lo nuestro es así. Entonces, y la verdad es que sí es cierto, porque a esta persona que yo le estaba hablando, casi que se estaba molestando, ¿verdad? Como que decir, es así y es así, porque San Pedro es así. Y de igual tiene toda la razón, pero sí necesitamos con urgencia, menos en San Pedro, y una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Fortalecer el idioma cachiquel en San Pedro para tener conciencia de estos sinónimos, y que realmente la Academia de Lenguas Mayas, en este caso el área cachiquel, también lo tome en cuenta para que seamos uno solo, como dice usted, licenciado, porque es muy importante. Y hay muchas anécdotas que a veces en la escuela se les da hay una tijonel, dicen ahí, ¿verdad? Y entonces, pero ella aprendió el cachiquel conforme a la Academia de Lenguas Mayas, ¿verdad? Cómo se escribe, cómo se habla y todo, pero resulta que riñe un poquito con lo que se habla aquí, por los sinónimos que usted dice. Entonces, a veces pelean hasta que, es que eso no es así, es que eso es así. Inclusive hasta a mí me preguntan, pero ¿qué decís sobre esto? Y les digo yo, lo que pasa es que hay reglas, ¿ya? Entonces, si el alfabeto del idioma cachiquel lo trabajaron así, ni modo, por el momento nos vamos a pegar a ellos. Pero es bueno que ustedes aclaren todos estos puntos importantes para determinar también que estos son sinónimos y que es válido los regionalismos que a veces se dan, en el sentido de que nosotros lo decimos de otra forma, en San Juan otra forma, y en otros lugares también de otra forma, pero igual unificarlo. Aquí creo que vale la pena hacer una aclaración un poco sobre estas diferencias, que es realmente que en la sociolingüística se le llama como variante dialectal, los dialectos, digamos. Todos los idiomas tienen dialectos,
algo que se ha confundido en Guatemala, porque a los idiomas mayas se les llama muchas veces como dialectos, cosa que no es cierto. El idioma cachiquel en este sentido tiene diferentes variantes dialectales, diferentes formas, digamos, y que cada pueblo tiene su forma de hablar. Pero de que el cachiquel es un idioma, que tiene sus diferencias, es cierto. Pero pues. a lo que queremos llegar es que el cachiquel es un idioma, no es un dialecto, ¿verdad? Pues. Entonces, porque tiene su gramática, tiene sus propias formas, nos entendemos uno y otro, logramos mantener una conversación, digamos, aquí en este sentido, digamos, de una persona de San Pedro con una persona de Patzilla, de Tecpan, de Comalapa. Es inteligible todo. Entonces, esto es un idioma, el hecho de que logramos tener, digamos, comunicación y tiene una estructura muy bien, una gramática, como cualquier otro idioma en el mundo. Y en el caso de San Pedro, ustedes como miembros, ¿verdad?, de la comunidad lingüística cachiquel, ¿qué programas tienen ustedes para San Pedro, como para que también nuestros amigos televidentes se den cuenta de que también ya, aparte que nosotros mismos estamos preocupando un poquito, pero es bueno que ustedes, ya más técnico, ya más científico, vengan acá y trabajemos algo por el rescate del idioma cachiquel? ¿Ustedes tienen un trabajo especial dirigido a San Pedro Zacatepec? Sí, en este momento se va a trabajar los centros de aprendizaje del idioma cachiquel aquí en San Pedro. Eso es algo que tenemos fijo, lo hemos estado trabajando con la municipalidad, principalmente con la comisión de mujeres en la municipalidad. Entonces ellos van a estar a cargo, digamos, de estos centros de aprendizaje que estamos viendo cómo concretizarlo aquí en San Pedro y que se va a dar inicio en los próximos días, ¿verdad? Entonces yo creo que la municipalidad hay información en relación a esto, si alguien quisiera o llamarnos a la comunidad lingüística cachiquel, ¿verdad? Entonces, pero de que tenemos este programa de centro de aprendizaje aquí en San Pedro, definitivamente tenemos esto para la enseñanza del idioma cachiquel, y creo que viene a contribuir al hecho, digamos, a contribuir al rescate del idioma cachiquel, que realmente en áreas muy cercanas a centros urbanos, los centros urbanos no han sido muy amigables con los idiomas mayas en Guatemala. Bueno, entonces, para finalizar esta entrevista, que ha sido muy provechoso, reiteramos que la próxima oportunidad que tengamos, pues vamos a seguir con estas entrevistas, porque es muy importante también que nuestros amigos televidentes tengan conciencia sobre la importancia del idioma cachiquel. Eso le iba a preguntar también sobre la importancia, porque a veces uno dice, ¿y por qué estudiar el idioma cachiquel si casi que no se habla? Entonces, para poder conseguir un trabajo, así diciéndolo, yo me gradúo, necesito ir a la universidad y necesito abrirme campo, pero resulta que no me va a servir el idioma cachiquel, entonces no me interesa tanto aprender el cachiquel. Pero me gustaría que usted les dijera a nuestros amigos televidentes sobre la importancia de aprender este idioma. Yeah. Bueno, yo creo que hay varios enfoques, digamos, para poder entender por qué la importancia de aprender idiomas, y entre esto el idioma cachiquel. Creo que actualmente, digamos, se ha ido recuperando y reivindicando el idioma cachiquel, y en esto, digamos, por ejemplo, para los estudiantes de magisterio, los maestros ya graduados, casi empieza a ser indispensable hablar el cachiquel para poder enseñar el cachiquel a los niños. Entonces, porque vienen en el CNB, en el currículum nacional base, que se debe enseñar el idioma cachiquel, y esto, cuando los maestros, los recién graduados, no saben el idioma, realmente dicen, estoy perdiendo mis oportunidades de encontrar un trabajo. Y se ha dado eso, de que regresan a la casa y regresan con sus padres, ¿verdad? ¿Por qué no me enseñaron el idioma si lo sabían y no me lo enseñaron?
Entonces, eso es un aspecto importante. Para los niños, creo que es igual que estudiar cualquier otra materia o curso. No vamos a, digamos, aquí en Guatemala tenemos esa ideología lingüística que se llama, en que, bueno, se privilegian los idiomas y se desprestigia a otros, o se actúa con prejuicio en relación a los idiomas mayas. Pero, por ejemplo, en matemáticas, estaba pensando, comentando esto en algún momento, en matemáticas no podemos decir que álgebra no sirve, que aritmética es mejor que lo otro, ¿verdad? Y entonces, creo que en ese sentido, aprender idiomas es sumamente importante para desarrollar las capacidades de los niños. Uno nunca sabe, ese niño realmente, muchos niños traen las aptitudes, traen toda la inteligencia para aprender idiomas, pero cuando les estamos quitando la oportunidad de aprender idiomas y diciendo, solo uno, porque es importante y porque con este vas a conseguir trabajo, no solo se trata de trabajo, se trata de desarrollar otras capacidades intelectuales. Y eso es sumamente importante, darle a los niños desde pequeños, porque los niños, creo que muchos niños traen aptitudes lingüísticas para aprender idiomas, podrían llegar a terminar hablando unos 3, 4, 5 idiomas, porque, o sea, traen las condiciones mentales, cerebrales, para aprender idiomas, pero cuando les empezamos a negar, eso es como que ir apagando las oportunidades para los niños, las capacidades que traen, es como que ir apagando, digamos, luces que pueden tener, digamos, que ya traen ellos, es decir, anulemos esto porque no sirve, anulemos esta parte del cerebro porque no te va a servir, porque no vas a conseguir trabajo. Realmente, aprender idiomas, uno nunca sabe en qué va a terminar haciendo con todos esos conocimientos sobre idiomas que uno tiene capacidad de aprender. Gracias, licenciado. Amigos televidentes, estuvo con nosotros el licenciado Alberto Esquit Choy, coordinador de programas de la comunidad lingüística Cachiquel. Ya para finalizar la programación, licenciado, quisiéramos también que usted le diera algún mensaje de despedida a nuestros amigos televidentes, que de veras agradecemos a usted, amigo, que nos está viendo allá en casa, por su amable sintonía. Y aquí les va un mensaje en Cachiquel. Me matishir chivecho que guachagre con aparayere mexo con bagareri paruiri cachabur paruiri canao que becari chicota que oshina ojekan y richita ne casolin y richi caslengre aquala richi caslengro patacatinamente pejan camatishir chive kishuslan y que becari chonchi un isco tikir una asco tikir chihuba. Y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder platicar sobre temas tan importantes, y ojalá que algunas ideas hayan podido, digamos, llegar a ustedes y poder asumir que hay muchas cosas que es importante que los discutamos y los apliquemos también, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y pasen buena noche. Gracias a usted, licenciado. Amigos televidentes, con estas entrevistas iniciamos una serie de programas relacionados al idioma cachiquel. Esté pendiente porque la programación de TV San Pedro, Televisión Diferente, también va a abarcar programas en cachiquel. Así es que para que usted también esté atento y aprendamos todos el idioma cachiquel. Gracias, licenciado Alberto Esquit. De veras estamos muy agradecidos y nos honra realmente con su presencia. Quizás más adelante pues podemos ahondar un poquito más sobre esos temas. Así es que gracias, licenciado, de veras, feliz retorno. Amigos televidentes, nos miramos en una próxima oportunidad. Desde San Pedro Zacatepeques, Guatemala, transmite TV San Pedro. Televisión diferente.